La situación de México ha empeorado. Tanto la lluvia ácida como sus consecuencias han provocado un gran descontrol. Ha habido todo tipo de disturbios en las calles de este país. Muchos de los bancos y negocios locales optaron por cerrar sus puertas, aunque eso no evitó que muchas de las personas intentaran acceder a estos lugares por la fuerza, para intentar llevarse todo lo posible. Las autoridades están intentando mantener el control, pero la situación parece ser cada vez más delicada, sobre todo en la zona del país afectada por la lluvia ácida. Mucha gente ha optado por salir del país, aunque pocos lo han logrado, pues la mayoría de los vuelos y embarcaciones han sido cancelados, sin mencionar que muchos de los aeropuertos anunciaron que cerrarán sus puertas temporalmente. Las rutas para salir del país en coche han sido el camino más elegido, por lo que estos accesos están extremadamente colapsados. Ahora la preocupación mundial por este fenómeno ha aumentado, pues al parecer se han detectado nubes de color rojo en el sur de los Estados Unidos, y norte de Guatemala. Las autoridades de ambos países han decretado alerta nacional. Si el tiempo sigue de esta forma, es posible que en unas pocas horas comience a caer lluvia ácida en estos dos países también. A ver, nos acaba de llegar una información de último momento. El ejército estadounidense al parecer, está enviando actualmente 2 cazas tripulados, para adentrarse en el interior de las nubes con motivos de investigación. Se esperan poder sacar resultados y obtener más información acerca de este fenómeno, se espera que de esta forma se puedan aclarar las cosas, y quizá encontrar una posible solución a este fenómeno meteorológico. Muy pronto continuaremos dando más información acerca de esta arriesgada operación, y de la situación en Estados Unidos, México, y Guatemala. Aquellas noticias habían interrumpido la vieja película que estaban emitiendo todos los televisores del avión. Lo que acababan de decir parecía haber alterado a todos en el vuelo, pues un gran murmullo se hizo presente en cuestión de segundos. Probablemente todos estábamos igual de sorprendidos, y no era para menos, porque con la aparición de las nubes en Guatemala y Estados Unidos, la situación parecía decirnos que todavía tenía más para nosotros, que lo que hemos visto aún no es todo. Envuelto en aquellos pensamientos, recordé la situación del hotel, a aquel hombre con la piel gravemente dañada que intentaba devorarme vivo a toda costa. Con todo lo de los disturbios y el aeropuerto no había tenido ni tiempo para pensarlo, pero ahora que me encontraba en una posición más tranquila ese pensamiento parecía carcomerme la cabeza por momentos. Llevo 3 años siendo oficial de criminología, por lo que las vísceras, sangre, y demás, no es algo que me impacte. Jamás había matado a nadie, de hecho nunca estuve en una persecución, mi trabajo no es ese, yo siempre soy el encargado de investigar y hallar al culpable, pero no de atraparlo. Sé muy bien que actúe en defensa propia, pero a la vez, no puedo dejar de pensar en que quizás sí había una forma diferente de resolver las cosas. ¿Estás bien? Sí, solo, estaba pensando. Oye, ¿sabes que te hubiera matado? Tú hiciste lo que tenías que hacer. Lo sé, amor, estoy bien. De repente pudimos oír una voz en los parlantes del avión. Al parecer anunciaban que estábamos a punto de aterrizar, y que nos colocáramos nuestros cinturones de seguridad. El avión había aterrizado con éxito y se había detenido justo al lado de una escalera que al parecer era la que utilizaríamos para avanzar. Entonces la puerta se abrió, y la gente comenzó a tomar camino hacia ella. ¿Qué diablos es eso?, dijo un hombre mirando por una de las ventanillas. En cuanto aproximé mi mirada pude ver que había mucha gente saliendo de distintos recovecos, la mayoría desde el interior del aeropuerto, que, de alguna manera, habían logrado colarse a la pista de aterrizaje, algunos rompían los cristales para poder acceder. Todos ellos corrían directo hacia el avión, por lo que pude darme cuenta de que no se trataba de simples personas, eran esos malditos infectados, y eran muchísimos.
Andrés, quien se encontraba delante nuestro, comenzó a abrirse paso entre la gente junto con Emily, y Michelle y yo continuamos detrás de ellos. El avión se había vuelto un descontrol, una carrera por quien llegaba primero a la salida, por lo que entre golpes y empujones logramos llegar a ella, y bajar por la escalera para empezar a correr por la pista. No podíamos ir hacia el interior del aeropuerto, de ninguna manera, por allí era de donde salían todos esos devoradores, nos encontrábamos corriendo hacia uno de los extremos del aeropuerto, rogando que allí hubiera alguna otra forma de salir. Aquellos infectados eran demasiados, ya habían acorralado el avión, y las personas que no lograron escapar seguramente deben de estar muriendo ahora mismo. Un grupo considerable de destripadores nos perseguía a nosotros, fuimos testigos de cómo la gente alrededor caía y caía. Eran imágenes increíblemente impactantes, el ver cómo lograban derribar a una persona y comenzaban a devorarlo entre varios de ellos. Cada paso que dábamos, cada persona que era asesinada, nos hacía tener cada vez menos esperanza de lograrlo. Estaban justo a nuestra espalda, y se estaban acercando aún más. Andrés era quien más atrasado iba, y uno de los infectados había logrado alcanzarlo, intentando abalanzarse sobre él. Sin embargo, Andrés, casi instintivamente le dio un puñetazo con toda su fuerza, provocando que aquella bestia cayera, incrustándose en la cabeza una gran barra de hierro. Ese infectado había muerto, y Andrés se había dado cuenta. Pude sentir como mi celular vibraba, y, de alguna forma, sabía que era Jesús, quizá mi instinto, no lo sé, pero de alguna forma sabía que debía atender el maldito teléfono. Sin dejar de correr lo saqué y pude comprobar que estaba en lo cierto. Blas. Estoy dentro, y está infestado de estos hijos de puta, ¿dónde están? Enfrente veo un hangar amarillo con un logo verde, dime que traes tu maldita camioneta, por favor. Lo veo, corran hacia allí. Con un poco más de esperanza traté de aumentar mi velocidad, mientras le gritaba a Emily, Andrés y Michelle que debíamos llegar hasta aquel hangar. Cada vez nos acercábamos más, y luego de muy poco pudimos escuchar los bocinazos de una camioneta que rápidamente pudimos comprobar, era la de Jesús. Pudimos ver cómo el vehículo se acercó a nosotros, y se detuvo a unos pocos metros. Jesús se había bajado del coche con un bate de béisbol, mientras corría hacia nosotros. Mientras nos apresuraba, pudimos ver cómo le había volado la cabeza con aquel bate a uno de los devoradores que más cerca estaba de nosotros, esparciendo sus sesos por el suelo, y dándonos más tiempo para llegar a la camioneta. Los otros infectados estaban un poco más lejos, por lo que pudimos, velozmente, entrar todos al vehículo, y comenzar a avanzar. Estábamos tomando camino hacia la salida, pero entonces pudimos escuchar los gritos de una mujer, más bien, de dos. Deténganse, por favor. Gritó una de ellas bastante exaltada, pues estaban siendo perseguidas por varios de esos devoradores. Debemos ayudarlas. Vamos, Jesús, ¿qué esperas? Gritó Emily, que enseguida hizo reaccionar a Jesús, quien comenzó a acelerar para aproximarse a la posición de las dos mujeres. Rápidamente llamé la atención de Michelle, y nos pasamos a los asientos de atrás, para que ellas pudieran entrar sin problemas. En cuanto el vehículo estuvo lo suficientemente cerca, Evelyn abrió la puerta trasera y se movió, para dejar que ambas accedieran. Según las dos mujeres lograron entrar, Jesús pisó el acelerador y tomamos camino hacia la salida, o más bien, hicimos la salida, pasando por encima de una verja y logrando salir hacia la calle. Muchas gracias, dijo una de las mujeres que habíamos salvado. Parecía algo mayor, de unos 40 años, piel blanca, pelo negro y ojos café oscuro. Yo soy Beatriz. Y ella es Charlotte. Mencionó nuevamente, mientras señalaba a la otra chica que habíamos salvado. Esa mujer parecía un poco más joven, de unos 20 y algo, piel algo pálida, pelo rubio y ojos claros. Parecía llevar ropa bastante cara, se veía como una persona bastante adinerada. Ella solo hizo una seña de saludo y continuó mirando por la ventana. Desvié mi mirada unos metros y pude ver a Andrés, en el asiento de acompañante. Parecía un poco ido, y no era para menos, a mí también me costaba asimilar el hecho de haber asesinado a aquella cosa en el hotel. Hiciste lo que debías, dijo Jesús, soltando una de las manos del volante para apoyarla en el hombro de Andrés. Deberían acostumbrarse. Todos. Sé que lo que digo no suena bien, pero si valoran en algo sus vidas deberán entenderlo.
Puede que tengas razón, pero para nosotros es una locura. Según lo que sabemos, es gente que tiene una enfermedad, no es fácil matar sabiendo eso. Por favor, Evelyn, todos aquí sabemos que esas cosas dejaron de ser personas desde que la lluvia ácida los atacó. Además, no hay otra alternativa, lo sabes, todos lo sabemos. Además, véanlo de esta forma. Si la lluvia ácida les provocó de alguna extraña manera una enfermedad que los hace actuar así, entonces, yo te pregunto. Suponiendo que tú seas uno de ellos, ¿no querrías que te maten? Es decir, te has convertido en un psicópata caníbal, y no puedes controlar tus actos, solo matas y matas sin parar a personas inocentes. En lo personal, creo que preferiría que acabaran conmigo, antes de seguir de esa forma. La reflexión de Jesús se había quedado grabada en mi cabeza. Me hizo percatarme de cosas que no había pensado. Sabía que las cosas que habían pasado no podían ser de otra forma. Escuchen, hay cosas importantes que debo decirles. He conseguido comida y agua, en la cajuela del coche hay suficiente como para unos cuantos días, debemos conseguir más, sobre todo agua, pues muy pronto se acabará. Oh, ustedes, Beatriz y Charlotte, ¿verdad? ¿Necesitan que las dejemos en algún lugar? A decir verdad, no tenemos ningún lugar a donde ir. ¿Creen que nos podríamos quedar con ustedes, al menos un tiempo? Dijo Beatriz. Si los demás no tienen problema, entonces está bien para mí. Por nosotros tampoco hay problema. Mencioné luego de que Michelle asintiera. Se los agradecemos. Bien, otra cosa. Blas, sé que ustedes van hacia Argentina. Yo voy hacia Guatemala. Lamentablemente ya no dispondremos de vuelos o barcos, así que tendremos que avanzar con mi camioneta. Yo detendré mi camino en Guatemala, para estar con mi familia, puedo llevarlos sin problemas hasta allí, y estarán invitados a quedarse con nosotros si así lo desean. Lamentablemente, nuestro camino se separará si quieren continuar avanzando. Me parece bien. El camino desde aquí hasta Guatemala en coche son 15 horas, y no podemos conducir a lo loco, así que definitivamente tardaremos varios días en llegar. Así es. El día de hoy conduciremos hasta el anochecer, y nos detendremos en el primer pueblo que encontremos. Tendremos que ir por rutas menos concurridas. Pues aunque el tráfico ha disminuido, muchos decidieron abandonar sus coches en plena carretera para no quedar atascados. Serán rutas un poco abandonadas, pero no tenemos otra opción. Nuestra parada será antes de llegar a Chiapas, hay varios pueblos por allí. Solo esperemos que no esté lleno de esos enfermos. Llevo casi todo el día conduciendo, así que, necesito que alguien me haga el favor de reemplazarme, si no es mucha molestia. Yo lo haré, Jesús, no te preocupes. Muchas gracias, Blas, me detendré un momento para que hagamos el cambio. Habían pasado unas cuantas horas. En el camino nos habíamos encontrado varios coches tripulados, que por suerte no tenían malas intenciones. También pudimos ver vehículos abandonados en mitad de carretera, e incluso algunos cadáveres, o devoradores, que teníamos que esquivar. Si así está por las rutas más desoladas, no me quiero imaginar las carreteras principales, probablemente sea imposible pasar por ahí con tantos coches en el medio. El anochecer ya estaba cada vez más cerca, por lo que ya nos encontrábamos en busca de un pueblo donde quizá pudiésemos pasar la noche. El camino estaba casi desolado, y no tenía más iluminación que los tenues faros de la camioneta. Ya creía que era momento de hacer una parada, y como lo habíamos planeado, la haríamos en el primer pueblo que encontrásemos. Pude ver que nos aproximábamos a lo que parecía ser una estación de servicio. Comencé a reducir la velocidad, pues no quedaba mucho en el tanque, y con la situación tal como esta, lo mejor sería llevarlo bien cargado. Cuando estuve lo suficientemente cerca apagué el motor del vehículo. El lugar parecía estar vacío, así que me bajé para poder dar un mejor vistazo. Bajaré contigo, dijo Andrés, tomando prestado el bate de Jesús. En cuanto bajé del vehículo pude observar mejor el lugar. Nadie había salido siquiera de la tienda, esa que tienen la mayoría de las gasolineras. Carga. Yo me acercaré a la puerta para ver si hay alguien. Está bien.
respondía Andrés, mientras tomaba uno de los surtidores, y apretaba su gatillo, para ver si contenía gasolina. Al poder comprobar que sí tenía, comencé a cargar la camioneta, mientras veía el marcador electrónico que indicaba la cantidad que estaba llenando. Supongo que no tendremos que pagarlo, no había nadie adentro. Mira lo que encontré, hermano. Señaló Andrés, lanzándome un chocolate de una marca muy poco conocida. ¿Recuerdas cuando nos daban esta cosa en la primaria? Aquellos días de excursiones. ¿Cómo olvidarlo? Todos preferían quedarse con hambre, antes que comer eso. Mencioné riendo, y abriendo la puerta de la camioneta, pues ya había terminado de cargar la gasolina. Luego de unos minutos más de viaje, ya podíamos divisar un pueblo a la cercanía. Jesús, ¿aún tienes tu pistola? Sí, con 7 balas. Poco a poco nos acercábamos al poblado, cuando ya estábamos adentrándonos, comencé a reducir la velocidad. El pueblo parecía bastante pequeño. Pudimos ver como una señora algo mayor salía de una de las casas, no estaba infectada, era normal, así que detuve el vehículo y apagué el motor. Nos bajamos del coche, y la mujer se aproximó para hablar con nosotros. ¿Tienen algún problema? Solo estamos buscando un lugar para pasar la noche. Estamos viajando y necesitamos un lugar donde descansar. Entiendo. Síganme, hay una mujer que da hospedaje, si tiene cuartos libres no creo que tenga problema en que se queden. Tendrán que pagar, por supuesto. No hay ningún problema. Disculpe, señora, quisiera preguntarle, ¿ustedes también fueron afectados por la lluvia? Sí, esa lluvia ácida cayó aquí. Estamos siguiendo la situación desde los noticieros. Afortunadamente es un pueblo pequeño, casi todos estábamos en nuestras casas o negocios cuando sucedió el fenómeno. Digo casi todos porque uno de nosotros justo estaba afuera cuando la lluvia cayó. Sin embargo, no murió, actúa exactamente como dijeron en la televisión. Su comportamiento es totalmente errático, es como si fuera otra persona. Intentó devorar viva a su esposa. Es una locura. Lo siento mucho. ¿Y qué hicieron con él? Mencionó Andrés. No hemos tenido de otra que encerrarlo en un cuarto, con ataduras a sus manos. No sabemos qué hacer con él, es terrible. Deberían matarlo. Respondió Beatriz. ¿Cómo dice? Dijo la mujer algo ofendida por el comentario. Beatriz. Lo siento, señora. Aquí es, será mejor que hablen con la dueña. ¿Cómo se te ocurre decirle algo así? Saben que es verdad, esa persona no es un enfermo, y no es un humano, representa un peligro para todo el pueblo, y también para nosotros. Dijeron que lo tenían encerrado. El comentario estuvo fuera de lugar, estamos intentando pasar la noche aquí, no que nos echen. Además nadie te obliga a quedarte aquí, si quieres irte, puedes hacerlo. Sí, vámonos, Beatriz. Dijo Charlotte. No, lo siento, no volverá a ocurrir. Mencionó Beatriz. La escena de recién me había hecho desconfiar un poco de ellas, pero teníamos que continuar. Ya, golpea la puerta a Andrés. Está bien. Buenas noches. Ustedes no son de por aquí, ¿eh? ¿Qué se les ofrece? Necesitamos un lugar donde pasar la noche. Una mujer nos dijo que quizá usted podría ofrecernos hospedaje. Somos 7 personas. Claro, pasen. Tengo habitaciones con literas, les daré 2. ¿Está bien? Seguro. Dije, mientras ingresábamos al lugar. Pasen por aquí. En este papel tienen el precio y sus cuartos asignados. Por suerte el precio no era muy alto, así que entre todos pudimos juntar el dinero suficiente como para pagar. Nos acercamos a los 2 cuartos que nos había dado la mujer. Luego de hablar entre todos, quedamos en levantarnos a las 10 de la mañana para continuar nuestro camino. Beatriz, Charlotte y Jesús se fueron a uno de los cuartos, y Michelle, Andrés, Evelyn y yo nos fuimos al otro. No era la gran cosa, en realidad solo tenía 2 literas, una televisión antigua, y una mesa de luz en el medio, pero bueno, por el precio, no se podía pedir nada más. Me senté en una de las camas y busqué en uno de mis bolsillos, mi celular. En cuanto lo encontré, procedí a desbloquearlo, y marcar el número de la casa de mis padres. Ellos me habían llamado antes, tenía 2 llamadas perdidas, y ahora que estaba todo más tranquilo, pensaba que era un buen momento para hablar, y ver cómo estaban las cosas por allí.
¿Diga? Madre, Oh, Blas, gracias a Dios estás bien. En cuanto vimos las noticias, la lluvia ácida, todo lo que estaba pasando. sí, lo sé, la situación está un poco complicada, estoy intentando volver a Argentina, junto con Evelyn y Andrés. Escuchamos que los vuelos estaban cancelados. Así es, nuestro vuelo hacia allí fue cancelado, los aeropuertos han cerrado, así que estamos intentando volver en coche. Madre, ¿todo está bien allí? Aquí todos están bien, Blas. La gente tiene miedo de que la lluvia llegue aquí, y la prensa no hace más que difundir esa idea, pero las cosas están bien. Todos estamos preocupados por ti, hijo, tu padre. Muchos de tus amigos vinieron a preguntar por ti, incluso vino Sofía. ¿Sofía? Sí, sé que las cosas no estaban bien entre ustedes dos, pero aún sigue siendo tu esposa, y merecía saber sobre ti. Oh. Claro. ¿Qué ocurre? Nada. Intentaré llamarlos nuevamente más adelante, ahora necesito descansar. Está bien, Blas, te quiero, por favor, cuídate mucho. Te prometo que estaré allí lo más pronto posible. Yo también te quiero, madre. Mencioné, mientras terminaba la llamada y dejaba el celular sobre la mesa de luz. Justo en ese momento, Michelle entró al cuarto. He ido con Jesús a buscar algo de comida al coche, no es mucho, pero es una cena decente. Ya todos nos habíamos despertado. Nos encontrábamos desayunando con lo poco que teníamos, mientras veíamos las noticias por aquel antiguo televisor. Así que, los dos cazas que Estados Unidos envió para investigar las nubes, se estrellaron. Lamentablemente ninguno de ambos tripulantes sobrevivió al impacto. Aún se investigan las causas de la caída, pero se comprobó que en ambos casos las turbinas estaban severamente dañadas. En otras noticias, varios de los científicos y especialistas que se comprometieron a investigar el caso de la lluvia ácida han obtenido avances. Hoy tenemos en exclusiva a uno de ellos. Así es. Buenos días, señorita Brown. Díganos un poco, ¿qué sabemos hasta ahora de este tema? Muchas gracias, y pues bueno, hemos logrado confirmar que la lluvia actúa como un ácido, aunque como uno nuevo, nunca antes visto. También, a base de autopsias y restos de la lluvia ácida que fueron reservados especialmente, hemos comprobado que el fenómeno, además de provocar grandes heridas de por sí, también transmite una grave enfermedad. Esta enfermedad viaja por la sangre, hasta llegar al cerebro, así que su velocidad de acción será conforme a donde se reciban las heridas. Como lógicamente la mayoría de las gotas caen en la cabeza, la enfermedad no tiene que recorrer ningún trayecto. Una vez la enfermedad llega al cerebro, provoca un paro cardíaco, aunque extrañamente, ese paro solo dura unos minutos, y no logra matar a la persona. En el transcurso de este tiempo, la enfermedad comienza a causar graves daños en el cerebro, daños que lamentablemente son irreparables con nuestra tecnología actual. Algunas de las zonas más afectadas son el lóbulo temporal, la corteza parietal y la corteza prefrontal. Aún estamos investigando, pues sabemos que hay muchos casos con más zonas afectadas. Bien. México, Guatemala y Estados Unidos han sido afectados por la lluvia ácida. ¿Cree que pronto este fenómeno pueda afectar a más países? Todavía nos queda mucho por investigar, y no podemos saberlo bien, pero es una posibilidad. No puede ser. Mencionaron que la lluvia ácida cayó en Guatemala y Estados Unidos. Así es, estamos en medio de toda esta locura. ¿Crees que Jesús sepa sobre el tema? No lo sé, pero quizá no deberíamos decirle. Solo lo preocuparíamos contándole que la lluvia ácida pudo haber afectado a su familia. Vamos, ya falta poco para que sean las 10. Los demás nos deben estar esperando. Tienes razón. Mencioné, mientras me levantaba de la mesa. Luego de unos minutos, todos nos alistamos, y salimos hacia el hall de entrada, en donde pudimos ver que Jesús, Charlotte y Beatriz estaban esperándonos. Hasta que por fin se aparecen. Escuchen, he hablado con la recepcionista, me ha dicho que casi a la salida del pueblo hay un tipo que tiene una tienda. Tiene varias cosas de utilidad, algunos artículos de caza de animales. Yo necesito una mochila, aunque quizá ustedes encuentren algo que también les sirva. Está bien, el pueblo es pequeño, así que no perderemos mucho tiempo. A ver qué encontramos.
Genial, pues entonces síganme. Mencionó Jesús, mientras salíamos del asentamiento y comenzábamos a caminar con dirección al negocio. Ay, pero qué camas de tan mala calidad. Dormí horrible. Dijo Charlotte, indignada. Pues yo no lo creo. A mí sí me parecieron cómodas. Yo dormí muy bien. Sí, a mí tampoco me parecieron malas, la verdad. Miren, creo que es ahí. Mencionó Jesús mientras señalaba una tienda que parecía algo antigua, con grandes ventanales, y muchos productos. Parecía vender cosas de todo tipo. Adelante, yo esperaré afuera. No hay problema, Andrés. En cuanto abrimos las puertas del local pudimos escuchar uno de esos clásicos avisadores sonoros. Ustedes no son de por aquí, dijo un hombre con una abundante barba, y una cara con bastantes arrugas debido a su edad. No. Una mujer nos habló de usted, y dijo que tenía varias cosas que nos podrían interesar. Pues adelante, miren. Yo llevaré esta mochila, aunque también quisiera unos mecheros. Señaló Jesús. Comencé a mirar los artículos del local, había varias cosas. Tenía algunos artículos de caza, no había ninguna arma de fuego, aunque sí había algunos cuchillos. A decir verdad, nada me interesaba mucho de lo que había en el local. Solo encontré una pequeña linterna con pilas AAA. Me acerqué al mostrador, y dejé el artículo sobre el mostrador. ¿Tú solo llevarás eso, hijo? Mencionó el hombre. Justo en ese momento, Michelle se acercó. Agreguen otra cosa a la lista. Llevaré esta bayoneta. Vaya, ruda la muchacha, ¿eh? Así es. Entonces, ¿esto es todo? Sí. ¿Cuánto sería? Como compraron varios artículos, seré generoso. Son $55. Luego de pagar los artículos, nos disponíamos a salir del local. Di una última mirada, y justo en ese momento, pude ver, colgado en la pared sobre el vendedor, un machete. Un machete de combate, que parecía ser bastante bueno. ¿Cuánto por él? Mencioné señalando el arma. No está a la venta, amigo. ¿Por qué no? No quiero venderlo. Bueno, si no quieres una venta, ¿qué tal un intercambio? Estoy seguro que debe haber algo que necesites. Quizá lo tengamos. Pensándolo bien, sí, aceite. El tractor del pueblo lo necesita. No logramos hacerlo arrancar. Nadie tiene por qué aquí no llega. La única forma de conseguirlo es ir a la ciudad más cercana, y ahora nadie quiere hacer ese viaje con lo que está pasando. Si tienes 2 latas de aceite, te daré el machete incluso con su funda original. En ese momento desvié mi mirada hacia Jesús, sabía que teníamos, pero también sabía que las latas eran de él. Oh, vaya. Está bien, pero me debes una, Blas. Mencionó Jesús saliendo de la tienda, para ir a buscar las latas. Luego de unos pocos minutos, él volvió con el material. Se acercó, y lo dejó sobre el mostrador. Ni siquiera están abiertas. El hombre tomó ambas latas y las miró detenidamente. Abrió una de ellas y probó que tuviera contenido. Pues tenemos un trato, mencionó, mientras se daba la vuelta para descolgar el machete de la pared y apoyarlo sobre el mostrador. Y aquí tienes la funda, es la original. Genial. Bueno, fue un placer, pero debemos irnos. Señaló Jesús mientras guardaba los mecheros y levantaba la mochila. Michelle también tomó su bayoneta, así que yo agarré el machete, con su funda. También tomé la linterna, y le pedí a Jesús que la guardara por mí. Adiós, buena suerte, dijo el hombre mientras nos íbamos. Admiré un poco mejor el machete y la funda que había conseguido. Parecía estar bastante afilado. Me di cuenta que la funda tenía un complemento para poder llevarla en la espalda, colgada. Así que eso hice, me colgué la funda, y luego coloqué el machete dentro de ella. Mientras caminábamos al vehículo, Michelle también se encontraba inspeccionando su compra, la bayoneta. ¿En serio piensas usar eso? La misma pregunta te hago. A decir verdad, espero no tener que usarlo. Creo que como están las cosas, lo mejor será que tengamos algo para defendernos. Yo tampoco quiero usarlo, la verdad, pero creo que si no tenemos otra opción tendremos que hacerlo. Sí, lo sé. Bueno, arriba, tenemos un viaje que hacer. Si tenemos suerte, hoy mismo llegaremos hasta Chiapas. Ya llevábamos unas cuantas horas por la carretera. Nos faltaba cada vez menos para llegar a Chiapas. En estas horas tuve tiempo para navegar un poco por internet con mi celular.
El tema de la lluvia ácida parecía ser de lo que más se hablaba en todos lados. Foros con discusiones, vídeos, teorías, etc. Al parecer, muchos afirmaban que en Guatemala y Estados Unidos, había ocurrido lo mismo que en México, no solo con respecto a la lluvia, sino también a los enfermos. Al parecer allí, los afectados también actuaban como caníbales. Varios mencionaban el hecho de que los medios ignoraban el último problema, el de los enfermos. Por los noticieros, e incluso las autoridades hablan de la lluvia ácida, pero no de los afectados, no dicen nada sobre que se vuelven caníbales. Algunos en internet afirman que es para no sembrar el pánico en otros países, o zonas, pero también hay quien dice que los gobiernos tienen algo que ver con lo que sucede, y por eso ocultan información. A decir verdad, había tantas teorías, que ni yo mismo sabía qué pensar. La carretera estaba bastante desolada. Si bien estábamos cerca de llegar a Chipas, los alrededores no se podían ver muy bien debido a que de ambos lados la zona era bastante boscosa. De vez en cuando pasábamos algún que otro coche abandonado. También cada cierto tiempo nos cruzábamos con devoradores, que no podían hacer más que observar el vehículo. La cantidad de enfermos que encontrábamos iba en aumento conforme nos acercábamos a la ciudad. De repente pude ver una sombra, una gran sombra. Era un caballo, que parecía estar huyendo, y se había cruzado en nuestro camino. Mierda, cuidado. Jesús había logrado esquivar al animal, pero el giro fue demasiado brusco, y provocó que perdiéramos el control y nos estrelláramos contra un árbol. El impacto no había sido demasiado fuerte, al parecer todos estábamos bien. Yo me había golpeado la cabeza contra el asiento de delante, pero no me hizo más que darme un pequeño mareo. Sin embargo, ahora teníamos un mayor problema. Devoradores. Se acercaban por la parte delantera y trasera de la carretera. No tardarían en llegar hasta nosotros, y el coche estaba destrozado. Debemos salir del vehículo. Mencioné abriendo la puerta rápidamente. Debemos cruzar el bosque, hay otra carretera al final. Mencionó Jesús. Pudimos ver que había un grupo reducido de destripadores que se encontraban comiendo vivo al caballo. Sin embargo, los dos grupos que venían a por nosotros eran bastante amplios. No sé cuántos eran, pero conté al menos 10 de cada lado. Comenzamos entonces a correr camino al bosque, con intención de cruzarlo hasta el final, pues al parecer no era muy amplio, y al final había otra carretera. Podíamos escuchar cómo esas cosas corrían por las inmediaciones del bosque, haciendo ruido con todo lo que estaba cerca, desesperados por intentar atraparnos. Por un momento Michelle casi caía al suelo, luego de haber tropezado con una raíz de un árbol, sin embargo, logré tomarla para evitar el suceso. Continuamos corriendo por el bosque mientras la distancia que había entre los devoradores y nosotros parecía ser cada vez menor, además también podíamos ver cómo nuevos enfermos se sumaban a la causa. En ese momento logré desenfundar mi machete, pues no sabía qué era lo siguiente que pudiera pasar. Jesús se estaba cansando, pues no estaba en muy buena condición física, y además, cada tanto debía dar golpes a algunos enfermos con su bate, lo que lo cansaba aún más. Por ese motivo, Evelyn trataba de ayudarlo para que pudiéramos ir más rápido. Un devorador nos había hecho frenar a Michelle y a mí, apareciendo de repente frente a nosotros y dándonos un gran susto. Estaba por abalanzarse frente a nosotros. Instintivamente di un corte en horizontal a la altura de su cuello para intentar acabar con él. Y no solo lo había logrado, sino que además lo había decapitado. No había tiempo para sorprenderme de mí mismo, había devoradores a nuestras espaldas, y a los lados. Debíamos terminar de cruzar el bosque cuanto antes. Andrés se encontraba adelante, con una gran rama que había tomado del suelo, dando golpes a cualquier enfermo que se interpusiese en el camino. En ese momento sentí como algo me tomó fuertemente del brazo, y me empujó de él. Era un devorador, que me había atraído hasta él. Logré darle una patada para quitármelo de encima, pero otro destripador apareció a mi espalda, logré darme vuelta, pero no tuve tiempo a acertarle ningún golpe, pues se tiró sobre mí y logró hacerme caer al suelo. Mi machete había caído a un lado, y el devorador estaba encima de mí, intentando comerme. Apenas podía retenerlo de los hombros para que no lo lograra. Justo en ese instante, la cabeza del enfermo había sido traspasada de lado a lado. Era Michelle, que había clavado su bayoneta. Enseguida la sacó, y yo empujé el cuerpo lejos de mí.
Tomé el machete y me levanté lo más rápido que pude, para que continuemos corriendo. Ya faltaba poco para llegar al final del bosque, podíamos ver la carretera, aunque el camino hacia ella parecía ser eterno con todas esas cosas persiguiéndonos insaciablemente. Pudimos escuchar un grito desgarrador a nuestras espaldas. Algo terrible había sucedido.